Universidad Nacional Rosario Castellanos. Análisis ético-jurídico y técnico-pericial del caso Giovanni López Ramírez, violencia institucional y derechos humanos. Planteamiento del incidente crítico. En el caso seleccionado, corresponde a Giovanni López Ramírez, ocurrido en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en el año 2020. Giovanni fue detenido por elementos de la Policía Municipal y posteriormente falleció bajo la custodia estatal. Sus familiares denunciaron la existencia de actos de violencia durante la detención y señalaron que las lesiones observadas en el cuerpo de la víctima no coincidían con la versión oficial proporcionada por las autoridades. En este caso intervinieron diversos actores, entre ellos los policías municipales encargados de la detención de Giovanni López como víctima directa, sus familiares, la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El caso plantea un importante conflicto ético-jurídico, ya que existen indicios de posible uso excesivo de la fuerza y violencia institucional, además de contradicciones entre la actuación estatal y la evidencia física observada, circunstancias que comprometen derechos fundamentales como el derecho a la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia. Análisis técnico-pericial. El dictamen pericial de necropsia emitido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aportó los elementos objetivos esenciales para determinar la correlación directa entre el actuar policial y el deceso. Causa de muerte establecida: traumatismo cráneoencefálico severo. Mecánicamente, esto implica la aplicación de energía cinética directa sobre la bóveda craneal mediante un objeto contundente, macana, botas o superficies duras, con la intensidad suficiente para generar daño encefálico letal. Síndromes de trauma concomitantes: signos de tortura, traumatismo contuso multirregional, múltiples equimosis, escoriaciones y hematomas diseminados en el tórax, abdomen y extremidades, compatibles con una agresión física prolongada y polidireccional. Durante los primeros días del caso, los familiares denunciaron públicamente que el cuerpo presentaba un orificio de bala en una pierna o pie. El reporte final de la autopsia arrojó una precisión pericial muy importante respecto a este punto. Naturaleza de la herida abierta. El orificio de la herida abierta localizada en la extremidad inferior correspondía en realidad a una lesión contuso cortante profunda. Técnicamente, esta herida fue provocada por un objeto con un borde lo suficientemente duro o afilado para romper el tejido de la piel por presión, por ejemplo, la punta metálica de una bota policial en una patada directa o el roce violento contra los herrajes y láminas de la caja de la patrulla M39 durante el traslado. El dictamen médico forense de necropsia emitido por los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el posterior informe especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco no hacen mención de lesiones bucofaciales indicativos de sometimiento. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco concluyó que la detención de Alejandro Giovanni López Ramírez, ocurrida el 4 de mayo del 2020 en Ixtlahuacán de los Membrillos, fue ilegal y arbitraria. Testigos, familiares y un video difundido en redes sociales confirmaron que Giovanni fue golpeado por policías municipales durante su detención, presuntamente relacionado con no portar cubrebocas, situación que no justificaba la privación de la libertad. La comisión determinó que Giovanni fue víctima de tortura con base en las grabaciones de los hechos, los testimonios de vecinos y familiares, los informes
médico y el acta de defunción, se documentaron múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo y se estableció que las lesiones fueron provocadas por terceros mientras permanecía bajo custodia policial. Asimismo, se acreditó que los agentes actuaron con la intención de someterlo, intimidarlo y castigarlo, empleando un excesivo y desproporcionado uso de la fuerza. En consecuencia, el organismo consideró razonable atribuir la muerte de Giovanni a la actuación de los elementos de seguridad municipal. Al no existir evidencia que justificara el nivel de violencia ejercido, sin prejuicio de las investigaciones penales correspondientes. Pruebas de ADN. En un caso de tortura y ejecución extrajudicial con las características del caso Giovanni López, el análisis de ADN no se centra en la identificación del cadáver, puesto que la identidad de la víctima es clara, sino en la vinculación biológica de los agresores con la víctima y la reconstrucción de la mecánica de los hechos dentro de los espacios de custodia. Para probar el ADN de manera científica y que sea admitido como prueba plena en el juicio, se debería seguir esta estrategia pericial: identificación y recolección de indicios en lugares críticos. El objetivo es encontrar material biológico en los sitios donde la víctima estuvo bajo control policial. Se aplicarían técnicas de biología forense en la patrulla M39, búsqueda de rastros hemáticos en la batea de la caja de la unidad, el hallazgo de la sangre de la víctima en zonas no comunes de una detención ordinaria probatoria, el traslado violento, celdas y oficinas de la comisaría. Búsqueda de manchas de proyección, salpicaduras en paredes o pisos. Si se encuentra sangre de Giovanni en una altura baja o rincones, indica que fue agredido mientras estaba en el suelo de la celda. Objetos contundentes. Macanas PR24. Aplicación de reactivos como el Lumisol o el Blue Star en las armas de cargo de los policías sospechosos. Incluso si fueron lavadas, el ADN puede recuperarse de las porosidades del material o de las uniones del mango. Balística forense. En este caso, la balística tiene una pertinencia limitada, ya que no existen indicios de utilización de armas de fuego. Por ello, otras disciplinas periciales resultan más relevantes para el esclarecimiento de los hechos. Durante los primeros días del caso, los familiares denunciaron públicamente que el cuerpo presentaba un orificio de bala en una pierna o pie. El reporte final de la autopsia arrojó con una precisión policial muy importante respecto a este punto. El orificio o herida abierta localizada en la extremidad inferior correspondía en realidad a una lesión contuso cortante profunda. Técnicamente, esta herida fue provocada por un objeto con un borde lo suficientemente duro o afilado para romper el tejido de la piel por presión. Análisis ético-jurídico. Legalidad. La actuación de las autoridades debe apegarse a la Constitución, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y los tratados internacionales de derechos humanos. Legitimidad. El uso de la fuerza únicamente es legítimo cuando cumplen los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad. Justicia. La justicia exige investigar los hechos, identificar responsabilidades y garantizar la reparación integral del daño. Evaluación de la actuación estatal. La actuación observada presenta indicios de vulneración de derechos humanos, particularmente del derecho a la vida y a la integridad personal. Protocolo de Estambul. Este instrumento establece la obligación de documentar adecuadamente las lesiones y realizar investigaciones independientes e imparciales.
Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sometido que los estados tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cuando personas bajo custodia estatal resultan lesionadas o pierden la vida. Propuesta restaurativa. Memoria histórica y dignificación. Disculpa pública. Acto oficial de las autoridades estatales y municipales reconociendo la responsabilidad institucional en la tortura y ejecución de Giovanni, limpiando públicamente su nombre. Espacio de memoria. Creación de un centro comunitario o memorial físico enfocado en derechos humanos para jóvenes en el municipio. Reparación integral a la familia, indemnización económica. Activación de los fondos de atención a víctimas para la reparación del daño material y moral. Acompañamiento psicosocial. Atención terapéutica especializada y prolongada para los familiares directos. Garantía de no repetición. Reforma institucional. Cámaras corporales y de celdas. Uso obligatorio del body cams en policías y videovigilancia permanente en los separos conectadas a mandos estatales para eliminar zonas grises. Capacitación táctica. Certificación obligatoria en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y el Control de Impulsos. Contraloría Ciudadana. Creación de un comité autónoma, vecinos y académicos que supervise la forma bimestral las detenciones y las condiciones de la comisaría. Reflexión final. La actuación del perito trasciende la simple emisión de dictámenes técnicos, pues su labor constituye un elemento fundamental para la protección y garantía de los derechos humanos, a través de la aplicación objetiva del conocimiento científico, y el especialista contribuye a esclarecer los hechos, preservar la verdad y evitar que prevalezcan versiones carentes de sustento probatorio. En casos donde la vida, la integridad física o la dignidad de las personas puedan haber sido vulneradas por la actuación estatal, el trabajo pericial adquiere una dimensión ética y jurídica de especial relevancia. La independencia, imparcialidad y rigor científico del perito permiten que las investigaciones se desarrollen con apego a los principios de legalidad, debido proceso, acceso a la justicia, favoreciendo tanto a las víctimas como a las personas sujetas a investigación. Asimismo, el perito se convierte en un garante de la no repetición, ya que la documentación adecuada de lesiones, evidencias, materiales y circunstancias de los hechos atribuye a identificar responsabilidades, combatir la impunidad y fortalecer la rendición de cuenta institucional. En este sentido, la ciencia forense no solo busca determinar cómo ocurrieron los hechos, sino también preservar la dignidad humana y asegurar que las decisiones judiciales se sustenten en evidencias confiables. Por ello, puede afirmarse que el ejercicio pericial representa una herramienta indispensable para la protección de los derechos humanos, la búsqueda de la verdad y la conciliación de un sistema de justicia más transparente, humano y respetuoso de la dignidad de todas las personas. Muchas gracias.